Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Vamos a continuar la discusión que estamos haciendo sobre espacios vectoriales. Entonces vamos a resolver este ejemplo. Entonces, miremos qué ocurre en el caso de los puntos en R3 que se encuentran en un plano que pasa por el origen. Me dicen, tenemos los puntos X, Y, Z que satisfacen esta condición. Entonces, pues si nosotros miramos esto, con los conceptos que tenemos, sabemos de que esto corresponde a la ecuación de un plano, cuyo vector normal es A, B y C. Esta ecuación. Si tú no reconoces que esta es la ecuación de un plano, yo te recomiendo que veas unos videos o leas sobre el plano. Yo tengo unos videos sobre el plano donde explico de dónde salen estas ecuaciones. Porque obviamente si uno no tiene conocimiento, y dice, bueno, ¿cómo es que un plano? Entonces, obviamente aquí se supone que la persona ya sabe que esto corresponde a la ecuación de un plano. Así como las anteriores correspondían a la ecuación de, un, de una recta. Tiene que ser conocida, ¿no? Entonces nos están diciendo, mire, cualquier punto de ese plano que pasa por el origen, cualquier punto forma un espacio vectorial. Nos dicen, demostremos eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger y tenemos que probar de nuevo que sea cerrado bajo la suma. Que sea cerrado bajo la suma, de nuevo, ¿qué regla de suma vamos a usar? Vamos a usar la regla que nos dijeron, que establecimos, es componente a componente. Esa es la regla que vamos a usar. Entonces, ¿qué pasa? Yo primero tengo que validar que si este vector P pertenece al espacio vectorial, tiene que satisfacer esta condición. Es decir, si yo cojo cada coordenada de estas, cada componente de estas y la reemplazo en esta ecuación, me tiene que dar cero. ¿Por qué? Porque esa es la condición que me dijeron. Tiene que satisfacer eso. Tiene que satisfacer la ecuación de este plano. Cojo un punto Q2 y le digo, usted también tiene que satisfacer esto. Aquí está. Entonces ya sé que esto me tiene que cumplir. Si no, estos dos vectores no pertenecen a ese espacio que estoy hablando. Entonces ahora aplico la suma de vectores. Como dijimos, componente a componente, este más este más este más este. Deben de pertenecer al espacio vectorial. ¿Qué hago ahora? Pues nada, vengo y verifico. Si esto pertenece al espacio vectorial, porque hasta el momento yo no sé. Aquí yo sumé de acuerdo a lo que me dijeron, pero yo no sé si esto pertenece al espacio vectorial. Entonces, ¿qué debo cumplir? Digo, bueno, pues si esto pertenece al espacio vectorial, debe satisfacer ¿qué? Que si yo reemplazo acá, me tiene que dar cero. Entonces vengo, esto lo reemplazo aquí. Aquí está. Esto lo reemplazo aquí. Y esto lo reemplazo acá. Y me tiene que dar cero. Si esto me da cero, digo, sí es cerrado a la suma, sí pertenece al espacio vectorial, ¿cierto? Este vector que está aquí. Esto es lo que yo tengo que probar, que la suma pertenezca al espacio vectorial. Entonces hacemos el álgebra, este por este por este por este por este por este por este. Aquí tengo esto. Entonces ahora yo puedo organizar todo lo que tenga su índice 1, lo puedo colocar al lado izquierdo y lo que tenga su índice 2 al lado derecho, es decir, los puedo agrupar. Los agrupo de esta manera. Entonces, este va aquí, 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 este va aquí. Como esto es una suma, todo esto es una suma, recuerde que en la suma es conmutativa, el orden no tiene problema, no afecta al resultado. Entonces yo lo puedo reacomodar como yo considere de manera conveniente. Entonces a mí me conviene organizar esto. Pero ¿qué pasa? Cuando yo lo agrupo así, yo tengo esta condición. Digo, ok, pero es que esto es cero y esto también es cero. Quiere decir que me queda cero más cero igual a cero. Por lo tanto, me está dando algo que es coherente, cero igual a cero. ¿Qué significa eso? Que P más Q, la suma, sí pertenece al espacio vectorial. Por lo tanto, decimos si es cerrado bajo la suma. Esta es la primera prueba que hacemos. Sí cumple el axioma. Ahora, miremos si es cerrado bajo la multiplicación por un escalar. ¿Qué debe cumplir? Que si yo cojo un vector P de ese espacio vectorial y lo multiplico por un escalar, me tiene que dar el vector, me tiene que dar un vector que pertenezca al espacio vectorial. Entonces tengo un vector P, si ese vector P pertenece al espacio vectorial, debe satisfacer esta ecuación, por lo tanto me tiene que dar esto, ¿sí? La ecuación del plano satisfacerla. Y ahora voy a hacer esta operación, voy a hacer si alfa por P, es decir, cada componente de esta la vamos a multiplicar por el escalar. Es decir, aquí estamos haciendo uso de la misma definición que habíamos dicho al comienzo. El producto por un escalar es tomar cada componente de ellas y multiplicarlas por alfa. Así la estamos
definiendo para este espacio vectorial. O sea, digamos que serían las reglas del juego. Sume componente a componente y multiplique el escalar por cada componente. ¿Ok? Si usted mantiene eso y le da lo que le genera, le da un vector que pertenece al espacio vectorial, usted puede decir que es cerrado bajo la multiplicación. Pero mire que hasta aquí usted eso no lo sabe. Usted está aplicando lo que le dijeron. Multiplique esta componente y esta componente por alfa. Esta fue la manera en que le dijeron que así multiplicaba por un escalar. Pero lo que usted no sabe es si esto que le está dando aquí es un vector que pertenece al espacio vectorial. Entonces, eso es lo que usted tiene que validar. Entonces, vamos a ver. Ya tengo esto. Lo voy a validar. Entonces, lo reemplazo acá. Debe satisfacer esta condición. Cada componente de esta, si la reemplazo aquí, me tiene que dar 0. Entonces, al reemplazarla, pues me daría esto. ¿Sí? Mire, aquí está. Quito la X, meto esto. Quito la Y y meto esto. Quito la Z. Quito la Z y reemplazo por esto. Aquí está. Entonces, esto se supone que me tiene que dar 0. Si no me da 0, está mal. Entonces, yo acá veo que todos tienen alfa. Entonces, yo puedo sacar en factor común el alfa y me da esto. Pero yo sé que esto ya había probado que tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque este vector P hace parte del espacio vectorial y satisface esta condición. Por lo tanto, aquí me da alfa por 0, me da 0. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente se cumple el axioma. Es decir, aquí no me está dando que 5 es igual a 0. Aquí alfa por 0 me da 0. O sea, aquí se está dando algo coherente, algo válido. Por lo tanto, como no se llega a ninguna con una condición errónea, digo que se cumple la cerradura bajo la multiplicación por escalar. ¿Sí? Entonces acá algo interesante en lo que yo quiero precisar es lo siguiente. Note que yo acá usé la multiplicación de un escalar por un vector y lo hice como me dijeron, cada componente. Pero aquí yo no puedo afirmar que pertenece al espacio vectorial. No lo sé. Hice la operación, pero no sé si lo que me da es un espacio vectorial. Mientras que cuando yo hago este ejercicio de acá, decir, ok, si usted me está dando y usted dice pertenecer al espacio vectorial, usted debe satisfacer esta condición, esta condición. Entonces, por eso yo vengo y reemplazo cada componente de estos en esto, que es la condición que me dijeron. Entonces, al hacerlo, pues demostré que sí. Entonces, por eso puedo decir que es cerrado bajo la multiplicación por un escalar. Entonces, la existencia de un elemento neutro. Entonces, yo tengo que probar que existe un vector nulo que pertenezca a ese espacio vectorial, de tal manera que si yo se lo sumo a cualquier vector, siempre es el mismo vector. ¿Está claro? Tengo que probar eso. Entonces, de nuevo, yo cojo un vector cualquiera y voy a definir mi vector de esta manera. Es interesante, yo soy el que lo defino. ¿Por qué lo defino así? Si yo lo defino así, ¿es coherente o no es coherente? Primero que todo, tengo que salvaguardar que pertenezca al espacio vectorial. Entonces, note que si yo digo que este es 0, este es 0 y este es 0, lo defino así, digo, ¿pertenece al espacio vectorial? Entonces, miremos a ver. Si pertenece, debe satisfacer esta ecuación, que fue la condición que me dijeron que tiene que cumplir. Cualquier punto del espacio vectorial. Entonces, yo vengo y lo reemplazo acá. Donde está la X, la Y y la Z, reemplazo este y este. Cuando yo hago eso, pues por supuesto esto me da 0, esto me da 0, esto me da 0, o sea que me da 0 igual a 0. Es decir, que si yo defino mi vector nulo de esta manera, esa definición es perfectamente viable porque lo que me da es un vector que sí pertenece al espacio vectorial. ¿Por qué pertenece? Porque mire, yo ya lo probé, si yo reemplazo acá, cumple esta condición de dar 0. O sea que sí pertenece. Entonces aquí ya hemos demostrado que este vector nulo definido de esta manera pertenece al espacio vectorial. O sea que sí existe un elemento neutro. Si yo lo sumara con cualquier vector P, pues al sumarlo voy a sumar este más este más este más este, me daría esto. Entonces, si quiero validar esto que está acá, pues solo es cuestión de reorganizar esto. Como esto es una suma, pues lo puedo organizar así. Lo puedo reescribir de esta forma y lo puedo separar. Si yo lo separo, pues esto me da lo anterior, es decir, 0 más x1 me da esto, 0 más y1 me da esto, 0 más me da esto. O sea que yo esto lo puedo escribir así, esto me da aquí.
O sea que realmente esta parte pues ya la hemos visto en otro ejemplo, pues una vez uno tenga esto establecido con el vector nulo pues se cumple. Entonces aquí es clave salvaguardar que ese elemento neutro que usted ha definido pertenezca al espacio vectorial. Me dice que si el vector P pertenece al espacio vectorial, existe un vector menos P, que se llama inverso aditivo, de tal manera que si se lo suma le da el vector nulo. Entonces debe existir un vector menos P. Entonces vamos a ver de nuevo. Yo tengo mi vector P, que satisface, arbitrario, que satisface o pertenece al espacio vectorial. Entonces si pertenece al espacio vectorial, tiene que satisfacer esta condición. Entonces, yo vengo y lo reemplazo y me da esto, que es lo que ya hemos venido haciendo. Entonces así yo garantizo que esto sí pertenece al espacio vectorial. Después debo escoger un vector, un inverso aditivo que pertenezca al espacio vectorial. Entonces, ¿yo cómo lo voy a definir? Yo voy a definirlo como este vector, menos x1, menos y1, menos z1. Si yo lo defino así, digo, mi vector, mi inverso aditivo, lo voy a definir de esa manera. Verifico, ¿pertenece o no pertenece al espacio vectorial? Si usted lo define así. Entonces, ¿yo qué hago? Vengo y lo sustituyo de nuevo en esta expresión. Me tiene que dar 0. Si no me da 0, no pertenece al espacio vectorial, por lo tanto estaría mal. Entonces yo vengo y digo, ok, este lo reemplazo aquí, este lo reemplazo aquí, este lo reemplazo aquí. Y al hacer eso me da esto. Entonces listo, ya tengo la evaluación de este vector acá, la condición que tiene que satisfacer. Hago la operación este por este y este por este. Eso me da esto. Yo puedo factorizar, saco factor común del menos 1 factor común de esto igual a 0. ¿Qué ocurre acá? Yo sé que esto es esto y esto da 0, porque este es el vector P que pertenece al espacio vectorial. Entonces, como esto es 0, me daría menos 0 por menos 1 por 0, pues me da 0. Es decir, este vector inverso que yo he definido de esta forma, sí pertenece al espacio vectorial que estoy trabajando en cuestión. Por lo tanto, sí existe un vector inverso, sí existe. Entonces, de nuevo, pues ya si yo lo sumo así como lo tengo definido, este más este, pues sumo componente a componente, este más este más este más este. Si yo lo sumo, porque ya salvaguardé que así como lo definí, este pertenece al espacio vectorial, pues opero, ¿no? Este con este me da menos, este con este me da menos, este con este me da menos, este con este me da 0, este con este me da 0, este con este me da 0, y esto que me da aquí, pues es el vector nulo. Entonces aquí estaríamos probando que efectivamente sí existe un inverso aditivo. Entonces vamos a continuar con las demostraciones. Entonces acá nos dicen que en este caso yo tengo la suma de dos vectores y lo voy a multiplicar por un escalar alfa. Me dicen que eso es igual a esto, alfa veces p más alfa veces q, es decir, distribuya el escalar por cada vector. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo este vector P y este vector Q que pertenecen al espacio vectorial. Entonces yo voy a hacer lo que me dijeron. Entonces mírese que la suma la hago de acuerdo a lo que me establecieron. Sume componente a componente. Entonces aquí está la suma componente a componente. Después me dicen haga la multiplicación, aquí alfa por la suma. Alfa por la suma. Entonces si yo voy a hacer alfa por la suma, yo sé que aquí tengo un escalar por un vector. ¿Cómo se hace? Según lo que ya hemos dicho, me dijeron coja cada componente y multiplíquela por el escalar. Entonces, esta componente por el escalar, esta por el escalar y esta por el escalar. Aquí está. Hasta allí he hecho la multiplicación por escalar según la regla que me habían establecido. O sea que yo tenía dos reglas establecidas. Cómo sumar y cómo multiplicar por escalar. Eso lo usé acá. Entonces ahora continúo. Este por este me da este por este me da esto, este por este me da esto. Hago la operación, ¿no? Este por este. ¿Qué puedo hacer acá? Yo puedo organizar todos los que tienen su índice 1 y los que tienen su índice 2, separarlos para que me queden estos dos vectores. Note que si yo llego a este vector que está aquí, lo reescribo de esta manera, me da lo mismo. Es decir, este más este me da este más este me da este más este me da este. O sea que el que yo tenga esto así y lo reescriba de esta manera es perfectamente válido. Sin embargo, el hacer eso me permite saber que esto que está aquí, pues básicamente es el producto del escalar por P y este es el producto del escalar por Q.
Y esto pues es lo que yo quiero probar. Entonces ahí he probado pues algunos de los axiomas. Los demás axiomas se pueden probar de manera similar. Obviamente no lo hago para que no quede tan extenso el video, pero esta, digamos, es la lógica de cómo se podría demostrar que corresponde a un espacio vectorial. ¿Ok? Espero que tú te animes a hacer los otros. Vamos a continuar. Acá he dibujado este plano que pasa por el origen. He dibujado, he dibujado dos puntos que están dentro del plano. Entonces se supone que cada punto de estos es un vector que hace parte pues, del espacio vectorial. El espacio vectorial básicamente van a ser todos los puntos que están en este plano. ¿Sí? Cada punto es un vector que hace parte pues, del espacio vectorial. Entonces cuando queremos probar que sea cerrado a la suma, nosotros lo que hacemos es, decimos ok, según lo que tenemos que hacer es sumar las componentes de las coordenadas de cada punto. Las sumamos y si el punto nos da dentro del plano, decimos que es un espacio vectorial. Entonces, en este caso yo tengo el punto D, que es este que está acá. Y ese es el punto D. Si aplico la cerradura bajo la suma, yo lo puedo mover, ¿no? Me va a dar este vector, este punto F. Miren que el punto F está dentro del plano. Ahí lo podemos ver. Entonces, no importa el punto que yo escoja, porque es arbitrario. Siempre que yo coja dos puntos que hacen parte del espacio vectorial, al sumarlos, el que va, el siguiente, el que se obtiene como la suma de ellos dos, da dentro del plano. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos está mostrando el concepto del espacio vectorial. Entonces, la suma me tiene que dar otro punto, que en este caso, que pertenezca al plano. Entonces, ¿qué es lo que queremos, qué es lo que quiero mostrarles ahora? ¿Qué pasa si usamos la estrategia de colocar un vector que va del origen a cada punto, del origen a cada punto? Sí, miremos cómo se puede apreciar eso. Bueno, he dibujado este plano, un plano que pasa por el origen. Y en ese plano he dibujado este punto y este punto. Son dos puntos que pertenecen al plano. Entonces, la estrategia que yo te quiero mostrar es la siguiente. Nosotros ya vimos el concepto pues, del espacio vectorial y veíamos que para que fuera cerrado bajo la suma, yo podía sumar dos vectores de ese espacio y me daba un vector que estaba dentro del plano. Entonces, claro, cuando yo cogía este punto y este punto lo sumaba, me da este punto que está dentro del plano. Ahí está, ahí lo podemos ver. Sin embargo, yo quiero de pronto, pues no sé, la sugerencia mía es la siguiente. ¿Por qué de pronto en lugar de puntos, por qué no hablamos más bien de segmentos de recta que van del origen a cualquier punto del plano? Entonces digamos que estaríamos redefiniendo, como mencionaba ahora, el espacio vectorial y no hablaría de puntos, sino de segmentos de recta que van del origen a un punto del plano. Estos segmentos van a formar un espacio vectorial. Entonces miremos a ver si es cierto. Si yo defino este segmento que estoy diciendo desde el origen a un punto del plano y cojo otro, por ejemplo, este segmento, este vector que está aquí, que es un vector de nuevo que va del origen a un punto del plano, observemos lo siguiente. Si yo aplico el método del paralogramo, la suma de estos dos vectores me da esta diagonal. Entonces es interesante notar que cuando yo lo hago así, efectivamente el vector está dentro del plano. Sí, lo podemos ver allí. Está dentro del plano. Entonces mírese que la cabeza de este vector hace parte del plano. Entonces, pero lo estamos viendo ya como vectores. ¿Por qué yo quisiera hallar como vectores? Porque es la manera en que de pronto geométricamente uno ve que efectivamente yo sumo este con este me da este. Miremos lo siguiente. Si yo moviera un punto, que era un punto cualquiera, por ejemplo este, digamos, cogiera este otro punto, porque no me dicen cuál, me dicen que coja cualquier punto del plano. Entonces, como yo cojo dos puntos arbitrarios, trazo los vectores que van del origen a cada punto, me da estos segmentos de recta dirigido, que son los vectores. Esa suma de los vectores, si lo sumo, me da esta diagonal. Observemos que siguen estando dentro del plano. Entonces, yo creo, pues no sé, en lo personal, me gusta más pensar el espacio vectorial de esta manera, como los segmentos de recta dirigidos desde el origen a cada punto de este plano. Entonces acá, ¿qué es lo interesante? Que acá yo sí puedo ver que si yo sumo estos vectores me da esto de acuerdo al método del paralogramo. Y en uno de los videos que yo tengo, te hago la demostración del por qué cuando yo tengo un vector, lo interesante es que parto de la geometría, te muestro por qué la suma de los vectores es componente a componente. Entonces ya tendría como una justificación de por qué se hace componente a componente. Y en otro video te muestro por qué la multiplicación de un escalar por un vector, es decir, si yo cojo un vector lo multiplico por un escalar, por qué se multiplica componente a componente.
Entonces, cuando uno lo ve en términos geométricos y hace esta interpretación, pues logra entender por qué se puede trabajar así. Entonces, por eso, en lo personal, pues me gusta más la idea de ver estos espacios vectoriales como los segmentos de recta asociados, que van desde el origen a un punto de este plan. Eso me parece a mí que pues le permite a uno ilustrarlo un poco más, lo ve uno más fácil, si lo recrea uno más fácil, visualiza que efectivamente la suma de estos dos da un vector que cae dentro del plan. Entonces, pues eso te lo quería como compartir, para obviamente como para reforzar un poco más lo que estamos haciendo, insisto, sin querer contradecir lo otro, ¿no? Lo que pasa es que en lo personal les cuento algo. Cuando yo veo eso, yo digo que yo tengo un punto. Primero, la notación de un punto es diferente a la notación de un vector. Entonces yo digo, bueno, aquí qué es lo que pasa. Y lo otro es que pues yo tengo idea, bueno, ¿cómo así que está sumando puntos? ¿Y por qué lo suma así? Entonces, ¿y por qué cuando es la multiplicación de un escalar por un punto, o sea, cómo así que multiplica componente a componente? Entonces a mí de pronto en su momento me creaba un poco de conflicto operar así porque no tenía como un sustento. Pero cuando lo hacemos pensando que son segmentos de recta que va del origen al punto, ya empieza a cobrar más sentido porque ya uno sí puede demostrar analíticamente por qué la suma es componente a componente y por qué la multiplicación del vector por un escalar se hace también el escalar por cada componente. Entonces esas dos demostraciones están en los videos, te invito a que la veas, pero le amplía un poco más el horizonte y le permite uno como asimilar más lo que se está diciendo, ¿sí? Y como de alguna manera pues respetamos la notación, una cosa es un punto, otra cosa es un vector. Lo que pasa es que, insisto, acá cuando planteamos los espacios vectoriales, pues ya a un nivel superior y estamos diciendo, los puntos son vectores. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo así que un punto es un vector y no me habían dicho que un punto era un segmento dirigido? Entonces depende del contexto en que lo estemos manejando. Entonces, una estrategia es verlo como segmento dirigido del origen al punto del plan, ¿sí? Entonces definiríamos ese espacio vectorial así. O la otra es como está planteada ahí, véala como puntos. Pero entonces ahí ya le toca a usted aceptar que la suma se hace, sume las coordenadas y la multiplicación por escalar se hace, coja cada coordenada del punto, multiplíquela por escalar. Y así se hace. Pero entonces uno cae como, bueno, ¿y quién, de dónde salió eso y por qué se hace así? Entonces ahí de pronto, pues en lo personal, obviamente yo aclaro, yo no soy matemático, entonces ahí yo quedo, bueno, ¿y cómo sustento esto? Entonces esas son las reglas del juego. Ahí le toca a usted acepte esas reglas. Cuando nos vamos por este lado, yo digo, ok, interesante. Acá también obviamente me toca aceptar otra regla. ¿Qué regla me toca aceptar acá? Ah, no, que la suma de vectores obedece el método del programa. Ahí le toca aceptar eso. Y la otra regla que le toca aceptar, ¿cuál es? Que la del producto por escalar es estira o encoge el vector geométricamente. Entonces ya usted, esas son las dos reglas que usted tendría que aceptar acá cuando lo trabaja con segmentos divididos, pero construye el resto. Entonces ya usted con eso, usted sí puede demostrar que la suma de vectores se hace componente a componente y que la multiplicación por un escalar es multiplicar cada componente del vector. Entonces te repito, esos videos pues están disponibles para que tú los puedas ver. Espero de verdad no crearte confusión, solo quería ilustrarte un poco lo que puede estar ocurriendo. Insisto, y quiero aclarar, no estoy diciendo que esté mal hecho lo otro, ¿no? Porque obviamente allá dijeron, son puntos, estos puntos forman un espacio vectorial siempre y cuando la suma obedezca a esto y el producto obedezca a esto. O sea, nos dieron las reglas. Entonces, quiero que reflexionemos un poco al respecto porque eventualmente te puede estar ocurriendo lo que me pasó a mí en su momento. Cuando yo veía esto, pues me quedó un poquito de confusión, me generó un poquito de confusión en el sentido de que yo había visto esto, que los vectores eran segmentos de recta. Es más, si nosotros hacemos la búsqueda por internet, hagamos la búsqueda por internet y preguntémosle, ¿qué es un vector? ¿Qué es un vector? Cuando nosotros buscamos qué es un vector en internet, mire lo que nos sale, un segmento de línea recta con un sentido, ¿cierto? Y nos empiezan a hacer este tipo de definiciones. Siempre nos lo asociaban a un segmento de recta, ¿sí? Nosotros normalmente estamos más familiarizados con la idea de vector de esta manera, lo vemos como un segmento de recta dirigido. Entonces, cuando nosotros lo veíamos así, nos decían que las reglas eran estas, sume con el método del paralogramo, haga este paralogramo y esta es la suma, y si hace la multiplicación por un escalar, lo que hace es alargue o encoja el vector dependiendo del alfa, o le cambie el sentido, pero no le cambie la dirección. Entonces, estas eran las reglas cuando era a nivel geométrico. O sea que si yo defino mi espacio vectorial como segmento de recta dirigido, yo tenía que hacer la prueba de los 10 axiomas a través de estas dos herramientas, de estas dos reglas. La suma bajo el método del programa y este alargamiento del vector o encogimiento dependiendo de cómo sea el alfa. Entonces, pero había que hacerlo de forma geométrica.
Entonces, nosotros con ese argumento que hicimos, y está de pronto para que lo vea más despacio. Si yo tengo un punto en el plano cartesiano que tiene coordenadas A, B, y yo tomara como referencia un vector de magnitud 1 en la dirección del eje X, yo ese vector lo puedo estirar. Y lo puedo estirar el mismo valor que tenga este valor acá, esta coordenada. Entonces, si yo lo estiro, este vector Y se va a estirar y me va a quedar en esta dirección, pero con magnitud A. Y si yo cojo el vector J y lo estiro, B veces lo que diga las coordenadas de este punto, me genera este otro vector. Entonces yo tendría, como estos miden 1, son unitarios, al yo estirarlos, pues básicamente su magnitud va a ser el valor absoluto de A. Y aquí la magnitud va a ser el valor absoluto de B. Pero entonces, ¿qué ocurre? Si yo lo veo así, yo decía, bueno, si yo tengo este vector y lo sumo según el método del programa, me da esta diagonal. Entonces, eso me daba la posibilidad de hacer una representación del segmento de recta que habíamos visto ya en una representación cartesiana. Entonces decíamos, ok, yo a cada punto del plano le puedo hacer un vector que va del origen a ese punto, este segmento de recta. Entonces, cuando veíamos, decíamos, según lo que estamos viendo, mire que estamos aplicando dos conceptos. El primero era la multiplicación por escalar, es decir, estira en el vector, aquí lo hicimos. Y al sumar estos dos es método del paralogramo. La suma me da esto. Entonces, de esa manera, este vector C se expresa como esta suma, como una suma de dos vectores, de este y este. Veamos que eso se llamaba combinación lineal de vectores. Por ahí hay también un video de combinación lineal, si lo quieres mirar para ampliar el concepto. Aquí lo que te quiero decir es que cuando yo tengo este segmento de recta y hago sus representaciones en cartesianas, yo lo puedo escribir así o de una forma más compacta así. Pero esto es una mera notación. Entonces a veces uno se confunde y piensa que esto es esto. No, acá hay un punto, mientras que acá tenemos un vector. Entonces acá tenemos este punto que geométricamente es esto, pero acá el vector es todo este segmento de recta dirigido. Sin embargo, cuando nosotros representamos este segmento de recta, lo hacemos en representación cartesiana, vemos que estos números coinciden con estos. Acá lo llamamos coordenadas del punto y acá lo llamamos componentes del vector. Entonces, ¿por qué te quiero mostrar esto? Porque a través mírate que yo parto del segmento de recta y yo pude representarlo ya en coordenadas cartesianas, de esta manera, haciendo este argumento. Asimismo, si fuera en R3, yo podría coger tres vectores I, J y K alineados con los Cs, estirar este vector I, estirar este vector J, estirar este vector K y hacer la suma. Entonces, si yo sumo este vector con este vector, me va a dar este más este, que es esta diagonal, meto el programa, me daría este vector verde. Y si yo cojo este vector verde y le sumo este vector que está aquí azul, me da el vector rojo. Entonces serían estos dos más este. Entonces me daría básicamente que el vector es esto. Entonces por eso cuando es tridimensional, nosotros decimos, ok, el vector que va del origen a este punto tiene esta representación en coordenadas cartesianas, ¿sí? En representación cartesiana. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero mostrar acá o dónde te quiero llevar? Fíjate que yo parto acá de un punto, pero de un punto con el argumento de la representación geométrica de un vector como segmento recta dirigido, yo puedo asociar un vector que vaya del origen a este punto, que es lo que estoy haciendo acá. Pero entonces ya me quito la geometría de encima y empiezo a trabajar ya en una notación más algebraica. Entonces aquí tengo esta parte para el vector y aquí tengo cuando está en dos dimensiones y aquí lo tendría cuando está en tres dimensiones. ¿Para qué me sirve eso? Miremos lo siguiente. Este video también lo tengo, no te lo voy a dar aquí para no repetirlo, te invito a que lo veas, pero ¿qué te quiero mostrar? Hay una forma de yo partir de nuevo del método del paralogramo que es geométrico y usando la representación en cartesiana de los vectores, yo puedo demostrar que la suma de dos vectores se hace componente a componente, en este caso en R3 y en R2. Entonces, este video está, ahí te dejo el enlace para que lo veas, pero solo quiero traerte un poco a colación lo siguiente. La suma de vectores se hace componente a componente. Pero en este caso sí hay una demostración que evidencia de dónde, por qué se hace así. ¿Está claro? Entonces ahí la podrías ver para que puedas ampliar, pero entonces estoy trayendo unos elementos que me sirven para mostrarte lo que te quiero ilustrar con lo siguiente. Entonces, con la parte de producto escalar también está esta demostración, ahí te doy el enlace, y uno puede demostrar a través de que parte de algo geométrico y demuestra que si me lo dan en componentes, yo puedo hacer el producto por escalar como cada componente multiplicado por escalar. Pero esto es una demostración que está aquí, ahí la puedes ver. Entonces acá estamos viendo lo siguiente. Nosotros, en general, nos habían dicho que el espacio vectorial era un conjunto de objetos
con dos operaciones, una la suma y la multiplicación. El problema es que uno en este punto, uno creo, por lo menos me pasa a mí, que los vectores seguían siendo los mismos segmentos de rectas. Y resulta que no, esto es más amplio. Acá en álgebra lineal, el concepto de espacio vectorial es mucho más amplio. Estamos viendo que puede ser un punto, pueden ser matrices, pueden ser polinomios, pueden ser incluso los números reales. Entonces, los segmentos de recta es un caso particular de espacio vectorial, no son los únicos. Entonces, siempre que nosotros tengamos un espacio vectorial, vamos a tener que preguntarnos, primero, por favor, deme cuál es la regla de suma y cuál es la regla para multiplicar por escalar. Una vez me dé esas dos, me las defina, yo procedo a hacer la verificación de estos 10 axiomas y puedo concluir si es o no es espacio vectorial. El asunto es que nos toca desprendernos de la idea de que los vectores son segmentos de recta dirigido. Es un caso, pero no son todos. Entonces, miremos este. Cuando decidamos que los elementos del vector o los vectores son segmentos de recta dirigido, ¿qué tendríamos que decir? ¿Va a sumar? Ok, sume mediante el método del paralelogramo. ¿Va a hacer multiplicación por escalar? Entonces, caballero, estire o encoja el vector dependiendo del valor del alfa. Pero esto es geométrico. Entonces, si yo fuera a demostrar los 10 axiomas, tendría que partir de estas dos reglas y hacer todos los 10 axiomas a nivel geométrico. Si vengo y lo utilizo, y que es interesante, que es lo que te quiero mostrar, de esta parte geométrica yo pude demostrar que cuando lo represento en notación cartesiana, la suma de los vectores se hace componente a componente. Y pude mostrar que un vector en representación cartesiana se escribe así, pero es el mismo, está relacionado con lo mismo, en este caso con el mismo objeto. ¿Está claro? Entonces acá es un segmento de recta, pero acá es el mismo, pero representado con otra notación, que es en notación cartesiana. Entonces acá yo tendría que usar estas reglas. Entonces si lo voy a hacer por esta vía, en donde yo defino mi vector de esta manera, diré, ok, voy a definir el vector en componentes cartesianas, la suma la hago componente a componente y la multiplicación por escalar tendría que coger al vector y multiplicar cada componente por alfa. Eso serían las reglas en este caso. Entonces vaya viendo la diferencia. En este es el caso en donde los vectores están representados en notación cartesiana. Este de acá arriba es el caso en donde fueran representados como segmentos de recta dirigido. Entonces, que es con el que más familiarizado está uno. Ahora bien, cuando son puntos en R3, es decir, R2, R3 o Rn, ¿cuáles son las reglas de suma y multiplicación? Entonces, mire que aquí es interesante. Acá los vectores están definidos tal cual, mire que los definieron así, pero la suma la definen similar a la que vimos anteriormente, sume componente a componente, o sea, sume coordenada a coordenada, si esto es un punto, ¿no? Y la multiplicación hágala similar. Pero mire, dice que en este caso estamos viendo que esto como que heredó estas dos operaciones de suma y multiplicación por escalar, que era de los segmentos de recta, era de eso, salió de allá. Pero acá lo heredaron y se lo aplicaron a los puntos. Entonces digo, no, mire, si usted quiere sumar en este espacio vectorial, trabajemos con esto. ¿Está claro? O sea, estas serían las reglas para sumar y para multiplicar puntos, en el caso digamos, particular de R3. Pero mire que son reglas ya que se establecen. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Partir de estas dos definiciones de suma y multiplicación y probar los 10 axiomas a ver si es o no un espacio vectorial. Otro caso puede ser las matrices. Entonces las matrices son vectores, se pueden considerar vectores en un espacio vectorial. Entonces de nuevo, ¿qué me tienen que decir? Me tienen que dar las dos reglas, cómo va a sumar y cómo multiplicar. Entonces, ¿qué adoptaron en este caso? Usted tiene dos matrices, ¿cómo las va a sumar? Mire, sume componente a componente, este más este más este. Esa es la definición para la suma acá. ¿Cómo va a multiplicar por escalar? Pero mire, coja cada componente de esto y multiplíquelo por alfa. Aquí está por alfa, por alfa, por alfa. Entonces, mire que aquí ya son matrices y las reglas son, digamos, parecidas, pero ya está en un concepto de matrices. ¿Está claro? Entonces, aquí la regla de suma es esta y la regla de multiplicación es esta. ¿Qué pasa cuando yo digo, no, yo quiero hacer un espacio vectorial con polinomios? Entonces, digamos, con polinomios con coeficientes reales de grado menor o igual a n. Entonces, acá la definición son los polinomios. Entonces, la pregunta es aquí, bueno, ¿cómo voy a sumar y cómo voy a multiplicar? Entonces, acá nos dicen que la suma y la multiplicación se va a hacer según el álgebra. Es decir, usted aquí va a sumar de acuerdo a si son términos semejantes y va a multiplicar como usted multiplica en álgebra. Entonces, observa que de esta manera te quiero mostrar que la idea que uno tenía, o por lo menos lo que yo tenía inicialmente, era que los vectores eran segmentos de recta dirigidos y eran eso. Resulta que ya vemos que no, realmente es mucho más amplio.
Pueden ser números reales, pueden ser puntos, pueden ser matrices, pueden ser polinomios, pero ¿qué es lo importante? En todos ellos hay que definir dos reglas iniciales. ¿Cómo va a sumar y cómo va a hacer la multiplicación por escalar? Y una vez usted tenga esas dos reglas, empieza a probar los 10 axiomas. Entonces, ¿dónde crea un poquito el laxis o de pronto la confusión? O por lo menos me pasa a mí, porque yo decía, ¿cómo así que usted el punto va a sumar puntos y va a multiplicar las componentes del punto? O sea, eso me confundía a mí. ¿Y cómo así que el vector acá queda un polinomio, que una matriz? Y no me han dicho que era un segmento de recta. Entonces, con esto lo que te quiero vender es que el espacio vectorial está formado por vectores, pero esos vectores no son solamente segmentos de recta. Eso es un caso particular. ¿Está claro? Entonces amplía el panorama y tiene una visión más amplia de lo que es un espacio vectorial. Eso es lo que te quería de pronto ilustrar. Entonces, bueno, vamos a dejar mejor el video hasta aquí para que no nos quede tan largo. Espero pues te haya resultado útil y si te gustó no te olvides darle like y compartirlo con tus amigos y nos vemos en el siguiente video. En el siguiente video vamos a analizar el plano cuando no pasa por el origen y vamos a hacer otros ejemplos que tienen que ver con polinomios y con ecuaciones paramétricas de una recta. Entonces nos vemos en el siguiente video.